Desde octubre, el Ministerio de Salud Pública viene advirtiendo de un aumento de las enfermedades respiratorias en el país, como la influenza, rinovirus, adenovirus, el sincitial respiratorio y COVID-19. Si bien el aumento de casos de enfermedades respiratorias siempre se espera para esta época del año, también es cierto que las complicaciones de muchos de estos virus se pueden prevenir mediante la vacunación. Pero en República Dominicana no hay una cultura extendida de vacunarse todos los años, por ejemplo, contra la influenza, como en otros países. La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública informó que tras 2 meses de campaña, unas 283,000 personas habían recibido la vacuna contra la influenza, un incremento de más de 100,000 en comparación con la misma época del año pasado. Sin embargo, esto no representa ni el 3% de la población. Estos virus afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables, los niños, los inmunodeprimidos, personas mayores y embarazadas, pudiendo complicarse con cuadros de neumonía, que es la mayor causa de muerte infantil en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Ahora mismo, la comunidad internacional observa con atención los casos de neumonía infantil que se están reportando en China y sobre los cuales la OMS ha solicitado información al país asiático, que asegura que el incremento se debe a patógenos ya conocidos. Hoy en esta noche, María Cela, con una mesa de eminencias médicas, hablaremos sobre los virus respiratorios que azotan a la población y sus complicaciones, cómo diferenciarlos, cuándo acudir al médico y cómo andamos en materia de prevención y tratamientos. Efectivamente, estamos con eminencias médicas en esta mesa. Diana, Laura y yo tenemos el honor de compartir con ellos y con ustedes sus conocimientos. Está con nosotros el doctor Carlos Rodríguez, infectólogo, expresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, es jefe del Servicio de Infectología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y jefe del Servicio de Infectología del Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter, y además ha estado en varias ocasiones aquí en este programa con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias. También el doctor Luis Alan Lora, quien es pediatra neumólogo, expresidente y fundador de la Sociedad Dominicana de Pediatras Neumólogos y pediatra neumólogo de la mayoría de nuestros hijos, incluyendo del mío. También Emil Jorge Mansur, quien es neumólogo, internista e intensivista. Bienvenidos. Y nuestra queridísima doctora Soraya Castro Gibre, pediatra y especialista en vacunas de la Sociedad Pediátrica, que está con nosotros vía Zoom porque está en su ciudad natal, en Santiago de los Caballeros. Gracias y también bienvenida. Vamos inmediato a hacer una pausa, Diana. El hashtag va a ser VirusENM. Cuando regresemos vamos a hablar de este tema con un poco más de profundidad. Esto es para que todos estemos atentos y porque prevenir es mejor que lamentar. Estamos de regreso y en la mesa en la noche de hoy estamos hablando sobre virus respiratorios, nuestro panel integrado por eminencias médicas, y voy a empezar de lleno con la situación actual. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en este momento en sus consultorios, doctor Rodríguez, doctor Mansur, doctor Alam? Soraya. ¿Qué está ahí? Claro, por supuesto. ¿Cuál inicia? Cualquiera, ¿eh? Sin problema. ¿Qué es lo que se doctor está viendo? Carlos. Claro, cuadros respiratorios principalmente, pero no necesariamente cuadros de hospitalización. Eso es correcto. La mayoría son cuadros de leves a moderados que ameritan tratamiento ambulatorio en su casa o aislamiento para no propagar también. Y una pequeña parte sí cae en hospitalización, principalmente aquellos que tienen cuadros más graves, que tienen condiciones preexistentes. Si hablamos de niños que tienen ciertas condiciones de atopia, niños que ya vienen con cuadro de asma, que ahí Luis los ve mucho más frecuente, claro. Y de los adultos que tienen condiciones de enfermedad crónica. Esos son los que se complican. ¿Qué vemos de virus? Básicamente, virus influenza, sincicial respiratorio y COVID, que todavía no ha desaparecido. Eso le voy a preguntar. ¿Cuál es el que está circulando más ahora mismo, Carlos? ¿Cuál es el que está circulando más ahora mismo? Paralelamente, casi, influenza B y sincicial respiratorio. ¿Cuál es el sincicial respiratorio? Inicialmente, en los meses que han venido atrás, agosto,
había más influenza A, menos B y menos incisional. En los últimos meses, ya en septiembre, octubre, ya influenza B, incisional respiratorio, comenzaron a subir y prácticamente van bailando parejo en estos últimos días, en estos últimos tiempos. ¿Cuáles son los síntomas de estos virus que atacan en esta fecha y por qué en estas fechas? ¿Por qué siempre pasa en la segunda mitad del año? El clima. El clima. Tiene que ver principalmente con el clima, cambio de temperatura, la humedad, pero si ustedes se fijan, normalmente coincide con la entrada de los colegios. Luego de que inicia el periodo del retorno escolar, Sí. comienza un despegue de afecciones respiratorias extremadamente frecuentes y que coincide con esta fecha. Se dispara, normalmente baja un poco la influenza, sube la B y el sincitial, que debe entrar en acción como entre final de noviembre y diciembre de este año, entró mucho más temprano de lo que años anteriores. ¿Pero qué es lo que es el sincitial? Es Que un ustedes- virus eminentemente que es de relevancia pediátrica. Es un virus que causa una afección respiratoria, tos, dificultad para respirar, empeoramiento de enfermedades como el asma y principalmente, como le digo, es más relevante en niños. En adultos mayores. Entonces, el otro extremo, en un paciente con cierto compromiso inmunológico, es de relevancia, causa muchas afecciones y suele coinfectarse con algunas cosas más, como bacterias y otros virus. No es raro encontrar un paciente que tenga 2 o 3 virus en un panel respiratorio simultáneo, aparte del sincitial. Al mismo tiempo. O que haya tenido Sí. influenza y Dios no lo quiera, un niño de ellos se infectó y le pega arriba el sincitial y estaba más o menos estable de la influenza, pero eso lo termina de atacar. ¿Qué daño- Bueno, o sea, eso es posible tener 2 y 3 al mismo tiempo. 3, 4 y 5, Perfecto. claro, sin Infecciones ningún virales. problema. Sin Coinfecciones- contar bacterias. Antes no se infecciones sabía, virales. antes no se sabía Ajá. porque no existían los paneles multiplex. Correcto. Vamos a hablar de esos paneles ahora por el costo que tienen, pero yo quiero decir, ¿qué daño o consecuencias tiene contraer uno de estos virus cuando se es niño o en la adultez, dependiendo de la gravedad? ¿Cuáles son las consecuencias, doctora? Retomando el tema, porque mencionaste, hiciste la pregunta, ¿por qué en esta época? Son llamados virus estacionales. Estacionales. Lo único que después del COVID, que la historia natural ya del ser humano está pre-COVID, COVID y post-COVID. Estamos viendo Claro. el post-COVID. El post-COVID estamos viendo algo que se ha esbozado, algunas hipótesis de que quedamos con una deuda inmunológica, principalmente los niños. Eso es correcto. Una deuda inmunológica. Una deuda inmunológica. ¿Qué ocurre? Cuando el niño entra a escuela, nursery o centro de cuidado, no solamente va a jugar, no solamente va a aprender, aprende a crear defensas a través de la exposición de los virus que su cuerpo no reconoce y se enferman. Entonces, al enfermarse, van creando ese sistema inmune más fortalecido. Cuando uno se lo dice a la familia, dice, pero es que yo no quiero que le dé tantas cosas. Claro. Necesariamente tiene que darle. Entonces, al durar un año Entonces, trancados, duramos 2 años un año trancados, y claro. tanto con esa deuda de aprender a enfermarnos. Y ahí se esboza una hipótesis que es la deuda inmunológica. Al no exponernos, ni los adultos ni los niños, por estar utilizando las medidas no farmacológicas, como son el cubreboca, la lavado de Qué manos, interesante. el separarnos del ser humano y vivir en burbujas, Ajá. pues sencillamente esos virus no dejaron de existir, dejaron de contagiar. Sí, porque y no había esos no había niños contacto. La medida. quedaron sensibles a enfermarse porque no tenían su sistema Claro, por inmunológico supuesto. preparado para esos fines. ¿Y qué ha ocurrido? Ahora, sí. Entramos a las escuelas, entramos a los trabajos y esa deuda inmunológica es una hipótesis, pero yo me adhiero a eso, la está pagando y la vamos a seguir pagando por un tiempo. Ahora bien, la época en que se está viviendo, está llegando la influenza B, que normalmente teníamos la A. Hace unos años yo escribí un artículo que se llamó COVID e influenza, amores que matan, y me quedé esperando la influenza por las mismas medidas no farmacológicas de que todo el mundo quedó Andaba en su con casa, mascarilla. todo el mundo estaba con mascarilla, se evitaron los abrazos, solamente hablaban los ojos y se abrazaban los ojos
y se besaban los ojos con la mirada, pero no teníamos ese contacto. No teníamos ese Pero contacto. fíjate que en verdad no es solamente en Claro. Dominicana. Eso es a nivel Esto es a nivel mundial. internacional. La No, claro, situación de los por virus supuesto a nivel respiratorios, por supuesto a nivel mundial, pero doctora Castro, Soraya, ¿qué ha pasado con los esquemas de vacunación de los niños? Porque varias de estas complicaciones se pueden evitar con la vacunación. ¿Qué pasó durante todo este periodo con la vacunación de los niños? Pues si te puedo definir, Diana, la palabra correcta es, pasó algo sencillamente terrible. Tras la pandemia y prácticamente podríamos decir de que el déficit de las coberturas vacunales que hemos tenido durante estos últimos años ha sido tan terrible que de hecho la UNICEF recientemente publicó unos datos diciendo que la región de América Latina y Caribe ha caído en una especie de retroceso como nunca visto en los últimos 30 años. Y lo que es peor todavía, cuando hablamos de vacunaciones, informa en su estado de inmunización para este año 2023 que República Dominicana tiene un 15% de la población infantil subvacunada. ¿Qué significa la palabra subvacunada? Que hay una alta proporción, en este caso, unos 30.000 niños que están categorizados como que no tienen todos los esquemas de vacunas debidos como debe ser para su edad. Y lo que es peor aún, existe un término que se denomina niños cero dosis. Esos niños cero dosis son niños, como su nombre lo dice, que han alcanzado el primer año de edad sin haber recibido las vacunas que le protegerían de morir en ese primer año de vida. De forma tal que la pandemia fue como la gota que derramó el vaso, porque habíamos tenido desde años previos en República Dominicana una tendencia a la disminución de las coberturas vacunales. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad ahora para retomar el tema de que esa cultura que ahorita ustedes introdujeron como término de vacunación es algo que la población de profesionales dominicanos tiene que retomar y que la población dominicana por igual tiene que retomar, porque es impactante tú escuchar que el país hace una inversión en vacunas contra la influenza y si tú ves el porcentaje de personas que hoy día están vacunadas, es alarmante. Entonces, pero es que, eso doctora, le voy a dejar una pregunta a todo el panel aquí, porque tenemos que hacer una pausa, aprovechando que usted menciona el tema de la vacunación, porque hay grupos que dicen que a raíz del COVID, con el tema de las vacunas que se crearon de manera muy rápida, hicieron un daño letal a los organismos que fueron inoculados. Y entonces se toma ese tema para tratar de desmeritar todas las otras vacunas que, como usted dice, se llevan a los pacientes desde que nacen hasta todo el esquema de vacunación cumplido. Vamos a hablar de eso. ¿Qué de cierto hay en eso? Si esa teoría de que las vacunas hacen daño es lo que lleva también a la población a tener miedo, después del COVID, de inocularse. Y por eso nos exponemos más a los virus. Farida, vacunación es para toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, hasta viejitos. Vamos a hablar de eso, doctor. Bueno, de hecho, también. la de la influenza también. se supone que tiene que ser todos los que años. es anual, ¿verdad? Es anual, pero vamos a hablar de eso para que la gente tenga una idea de la importancia, si es necesario realmente y si tenemos también razón a tener temor después del COVID a seguirnos vacunando. El hashtag, recuerden, virus ENM, aquí en Esta Noche María Cela. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos. Señores, nosotros hemos seguido esta mesa en la pausa discutiendo acerca de este tema, la necesidad de las vacunas, algo que decía el doctor Carlos Rodríguez, uno no se vacuna nada más cuando es pequeño, hay que vacunarse durante toda la vida, usted va a explicar eso, y vamos a hablar qué tan necesarias son las vacunas para evitar estamos hablando de los tipos de virus que tienen que ver con las infecciones respiratorias. Vamos exactamente, la a influenza, no sé quién. el neumococo, que también produce neumonía, exactamente. Pero esa es una bacteria. Doctor Carlos Rodríguez. Sí, esa es una bacteria. Sí, realmente la vacunación es para toda la vida. Y una vez se concluyó ese calendario, lo que pasa es que tradicionalmente siempre la gente visualizó pediatría y vacuna, niño y vacuna. Sin embargo, hay vacunas de esa misma de la infancia que continúan con booster cada cierto tiempo, como esa misma de tétano, difteria y toferina, cada 10 años necesitan un booster. ¿Cómo? Sí. Claro. Después que usted pasa esa edad que tiene eso, usted llega a otras vacunas. Ya para cuando pasa la adolescencia y más adelante, vacunas de papilomavirus.
que la gente se olvida también. Esa vacuna entra en el adulto también. Y se va a vacunar al adulto también que tiene como comorbilidad. El adulto que tiene problemas crónicos necesita vacuna de neumococo. Son casi 11 vacunas que el adulto necesita estar al día. Cada y después 10 de los años. 50, no. Después de los 50, la vacuna contra el herpes zóster, contra la culebrilla. No la tenemos en el país, vendrá pronto, pero se necesita después de los 50 años. Igualmente su vacunación contra neumococo, que en la infancia se hizo, necesita otra vacuna cuando usted llegue a la edad ya de adulto mayor. Entonces, Pero usted casi tiene nadie vacuna- sabe eso, doctor. Sí lo sabe, lo que pasa es que poco se programa, poco se promulga, poco se habla. Y nosotros, del área de la salud, somos los primeros que no lo hacemos. Si cuando voy a una conferencia y pregunto quién está al día en su vacuna de adulto, nadie. 2 manos, una mano. Porque es la primera situación. El profesional de la salud es el primero que no cree. Pero ahora yo le dejé una pregunta en el aire, doctor. Con el tema del COVID y Sí. todo lo que ha habido con las vacunas y todo el cuestionamiento y todo lo que pasó. Hay una tendencia a que muchas personas digan ahora, yo no me vacuno más, no vale la pena, esto es un negocio de las farmacias que quieren inocularnos, que quieren vacunarnos para ganar dinero y al final afecta a la salud. ¿Qué tan cierto es eso? Porque eso está llevando a que mucha gente diga, yo no voy a vacunar a mi hijo, yo no me pongo una vacuna más. Yo tengo amigos que me dicen, yo no me vacuno ni de la influenza, más nada, en este cuerpo no entra más nada. Es que hay que entender de dónde sale todo eso. Teoría conspirativa, claro. Grupos O sea, antivacunas. teníamos grupos anti-vaxxer, antivacunas antes del COVID. Eso no es nuevo. Ahora pasa el COVID y hay que admitir que hubo ciertos manejos durante la pandemia que pudieran haber caído hasta en tela de juicio. O sea, eso no es nuevo, eso no es secreto y no hay que ventilarlo en este momento. Ahora, ¿qué sí se sabe? ¿Se salvaron personas por el tema de la vacuna? Yo entiendo que sí. Entiendo muchos, que en algún momento algunos momentos quizás las decisiones de las vacunas quizás fueron más apresuradas de lo que la evidencia en ese momento mostraba. También eso es muy correcto. Hubo decisiones que se tomaron en un momento que no fueron basadas en Tenemos ciencia. un mundo parado, detenido, ¿no? Totalmente. Pero dio tiempo para averiguar muchas cosas antes de hacer cada cosa. Entonces hubo pasos que se tomaron que quizás no fueron tomados con la mayor seguridad, aunque salieron bien. Porque Aunque eso es sea- algo muy importante. O sea, una cosa es que se haga algo y que haya salido bien, pero que no haya sido qué nos a Y propósito. exponemos? y no solamente ha salido bien, ya ha dado paso con que vienen atrás no sé cuántas vacunas para diferentes Totalmente. patógenos por la técnica de mRNA. Totalmente. Claro, pero poniendo a un lado el COVID, porque esa es una discusión entera aparte, poniendo el COVID a un lado, el acceso a las vacunas en Exacto. República Dominicana para todos los otros, me estoy hablando de las vacunas que tenemos décadas existe. poniendo en nuestro país y en el mundo, como la de la influenza. Yo decía en la pausa, le decía a la doctora Soraya Castro, que aquí donde yo vivo, en Toronto, ponen la vacuna contra la influenza en todas las farmacias. Tú puedes ir a la farmacia a ponerte la vacuna contra la influenza y es gratis. ¿Cómo estamos en acceso a la vacuna en República Dominicana? Ok, permíteme intervenir ahora. Quiero comentarte algo, es un punto muy interesante para diferenciar. Cuando el Programa Nacional de Inmunizaciones y el ministro de Salud Pública anuncia que la República Dominicana adquirió tantos cientos de miles de vacunas Eran 400,000 y pico. influenza, contra la influenza, es muy importante mencionar que tanto la Organización Mundial de la Salud como la OPS priorizan, oye la palabra, priorizan grupos especiales para recibir esta vacunación, porque son los que tienen mayor riesgo de enfermedad severa, de hospitalización y muerte. En país ¿Cuáles son pobre. esos grupos? Los menores de 5 años de edad, las mujeres embarazadas, los individuos que tienen condiciones crónicas, como por ejemplo un paciente que tiene cáncer, que está sometido a un inmunosupresor, un trasplante, un paciente trasplantado de un órgano sólido o de médula ósea, por ejemplo, o que tiene una artritis reumatoidea, las embarazadas, los envejecientes y el personal de salud. Pero presta atención a esto, por favor. Ajá. El hecho de que salud pública priorice un grupo de población no evita conocer, y toda la familia dominicana debe conocer, que la vacuna contra influenza se aplica de forma universal a partir de los 6 meses de vida para todos los individuos que no tienen contraindicación. ¿Qué te quiero decir con esto? A nivel nacional, esta vacuna no se aplica, por ejemplo, para pacientes escolares y adolescentes, pero óyeme, ellos tienen el mismo chance de enfermarse que lo que tiene un niño de menos de 5 años de edad. Y no solamente eso, quizás en la casa de ese escolar que no se ha vacunado,
a lo mejor hay un niño de 3 meses o de 6 meses, o hay un individuo que ha sido tratado por un cáncer, por un linfoma de Hodgkin, que está en riesgo de padecer la enfermedad severa y de morir por esa influenza. En sentido general, el mensaje mío en esta oportunidad con relación a la vacuna contra la influenza, si bien es cierto que el Programa Nacional de Inmunizaciones las aplica dirigida a estas poblaciones de riesgo, no es menos cierto que es una vacuna que todos los individuos a partir de los 6 meses de edad deberían ponerse de forma individual. 2 puntos importantes. El segundo, cuando se vacuna un niño entre los 6 meses y los 8 años de edad por vez primera, una sola dosis de la vacuna no despierta una respuesta inmunogénica adecuada. Por lo tanto, esto es interesante que la población lo escuche. Cuando un niño en ese grupo etario, entre 6 meses y 8 años de edad, se le aplica por primera vez la vacuna contra influenza, ese niño tiene que recibir 2 dosis con al menos un mes de intervalo. Y por favor, recordemos que las embarazadas tienen una particular susceptibilidad para enfermar de sus vías respiratorias, neumonía, fallos respiratorios, entrar a una UCI por influenza. Y la influenza es altamente prevenible. Claro. Y aunque si bien es cierto que la eficacia de la vacuna ha variado desde un 40 hasta un 70%, no es menos cierto que la vacuna protege contra entrada a unidades de cuidado intensivo, reduce el número de días de hospitalización y reduce el número de complicaciones de forma evidente. Gracias, doctora. El doctor Emil también quiere decir algo. El problema aquí no es que no sepamos lo bueno que son las vacunas, porque la mayoría de las personas que puedan meramente agarrar un libro, ver un video, buscar en YouTube, pueden perfectamente hacer eso, pero el problema es, como usted mencionó, actualmente la tasa de rechazo a la vacuna es extremadamente alta, y especialmente la de influenza tiene una razón. El hecho de que la gente entiende de que usted se puso la vacuna de influenza no le va a dar influenza. Y esto es un tema. Porque esto no es una garantía de que no le dé. Eso iba a decir. Es muy importante que eso se entienda. Si usted se vacuna para la influenza, pero evita que caiga en UCI. Incluso, doctor. Disminuye el riesgo de que caiga en UCI. Incluso, doctor. No lo evita. Incluso hay gente que me ha dicho, yo me puse la vacuna, inmediatamente me dio. Doctor Luis Adán Lora, quería decir algo. Esa es una historia mal contada. ¿Por qué? Usted pudo estar incubando el virus y va y se pone la vacuna y le da influenza y le echa la culpa a la vacunación. Sí. Y no es real. De hecho. Ya usted tenía el proceso. Y además la protección comienza 2 semanas después de haberte inoculado. Ahora, la protección va a comenzar contado. 2 semanas. O sea que no hay... Ahora, yo quiero pasar al tema de todas estas gripes que están andando. Todo el mundo dice, tengo la gripe malísima, me estoy muriendo. ¿En qué momento, doctor Rodríguez, yo tengo que decir, ok, me voy al médico? ¿En qué momento dejó de ser una gripecita y amerita cuidado médico? Que no hay gripecita. Es que no hay es una gran dicen aquí, confusión Diana. la historia de Diana tengo una duró como 10 días gripecita. en eso. Lo correcto es que usted vaya al médico y él diferencie qué es lo que usted tiene. Claro. Y cuál es el riesgo que usted tiene, porque a lo mejor la gente no identifica su propio riesgo de estar grave o de agravarse. Totalmente. No lo hace. Entonces tiene que ir al médico para que el médico estratifique su situación, diagnostique qué virus es y si tiene a la mano cuál lleva tratamiento. ¿Por qué? Como ella decía lo de la vacuna, la gente dice, me vacuné y me dio gripe. Señores, es que no es solamente influenza que da virus, que da cuadro respiratorio. Correcto. Entonces, además la vacuna demora un tiempo para que tú tengas niveles adecuados de protección y no es 100%, va a disminuir, como decía ella, las hospitalizaciones. Pero la gente tiene que estar muy clara con eso, de que ir al médico es necesario para que el médico sea que le diagnostique y le diga qué es. Correcto. Doctor Luis Adán, neumonía, bronquitis también, y que lo vemos en los niños. Ay, eso no se vacuna, doctor. ¿Cómo nosotros Sí, claro, prevenimos? neumonía. ¿Se vacuna? Tenemos una vacuna poderosa que ya tiene 20 valencias de los diferentes serotipos, aunque en el país no existe, pero es una vacuna 100% efectiva. No existe en el país. No, la 20, ahí está la 13 valente, la 10 valente, que son vacunas que previenen una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo. ¿Qué hacemos con la neumonía, que es la doctor? neumonía, vacunarse. Vacunarse. Estamos viendo niños en China ahora mismo con un brote. Lo que pasa es que eso tienen otro tipo de
de bacteria, Ok. que no existe vacuna. Se habla de que es un micoplasma. Ok. No existe vacuna para el micoplasma, ni existe vacuna para todos esos virus respiratorios. Existe algo que mencionó el doctor Rodríguez, que las vacunas que se están poniendo desde la infancia a la adultez, ya está aprobada la del sincitial respiratorio en las mujeres embarazadas al principio del último trimestre del embarazo, y va a proteger al niño contra una enfermedad potencialmente mortal, que es la bronquiolitis, que le pueda dar a los niños que tienen factores de riesgo, como niños prematuros, cardiópatas, otras condiciones. Y también está aprobada en los pacientes adultos mayores de 60 años, que muchos de estos adultos con factores predisponentes o comorbilidades le da un sincitial respiratorio y también lo puede matar. Y vamos a estar Ahora, claros que la gente, ahora es que todo el mundo está un poco por tener un estilo de vida saludable, Sí. lo que hablamos del inmunofitness, de mantenerse saludable, no fumar, no beber, hacer ejercicio, para tener una inmunosenescencia, o sea, una vejez donde tú puedas tener una respuesta mejor a las infecciones y vivir más. Pero antes no. Es decir, que la gente de más de 60 años acá en Dominicana, la mayoría tiene una comorbilidad arrastrando. Correcto. El que no es hipertenso es diabético, el Sí. que no es diabético Sí, tiene un todo el problema mundo de tiene salud. algo. Diana. Yo quiero hacer un comentario, si me lo permiten, porque tú mencionaste un punto importante con relación a la teleconferencia que sostuvo la Organización Mundial de la Salud el pasado 22 de noviembre con las autoridades nacionales de China. Y yo creo que es muy pertinente el espacio para informar que en esa teleconferencia que se llevó a cabo sencillamente por una razón muy importante, aparte de que estaban saliendo noticias desde el norte de China con relación a un incremento a los procesos respiratorios desde mayo, hubo una noticia que particularmente surgió de un miembro de una red que se llama PROMED. Es una red que está manejada por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, que trata de detectar datos de alarma con relación al resurgimiento de enfermedades infecciosas. A raíz de ese reporte desde Taiwán, informando de ese repunte de enfermedades infecciosas y que los hospitales estaban sobrecargados, la Organización Mundial de la Salud sostuvo esa teleconferencia con las autoridades nacionales chinas y mostrando datos epidemiológicos, datos clínicos y datos de laboratorio, se evidenció que el tema en China desde mayo tiene que ver exclusivamente con los siguientes patógenos que tú ahorita mencionaste en la introducción del programa, con el virus sincitial respiratorio, con el mismo COVID-19, con el adenovirus, con el micoplasma neumonía. Y es importante mencionar que esto coincide simplemente con la eliminación de las restricciones por la pandemia de COVID-19, el inicio de la temporada, La deuda de inmunológica. La época deuda más fría inmunológica, en China. exacto, que hablaba el doctor. Claro. Que hablaba el doctor Alam. Pero hay otro tema que también, doctora, yo Gripecita. creo, perdón, dice Gripecita. la gripecita. El tema de la gripecita, que a veces nos descuidamos como madres o nos descuidamos nosotros mismos y pasamos días y días teniendo síntomas, tosiendo. O peor, Faride, me duele de la garganta 2 días y me pongo a beber amoxicilina por mi cuenta. Correctamente, yo soy una paciente de esas. Entonces vamos a hablar de eso cuando regresemos en los últimos minutos del programa para ver qué tenemos que hacer y cómo poder prevenir este tipo de enfermedades que son altamente contagiosas en esta época. Hacemos la pausa y de inmediato regresamos. Bueno, señores, nos quedan 2 minutos. Esto es un tema demasiado interesante, porque fuera estamos hablando de automedicación y otras cosas. Doctor Luis Alán, usted, bueno, cada uno va a tener 30 segundos, pero voy a comenzar con el doctor Luis Alán, que quiere hablar precisamente de la gripecita. Sí, la 30 gripecita es un concepto que debemos borrar de nuestra cabeza. La gripecita le ponen ese nombre a cualquier resfriado común y no es cierto. La gripe es producida por la influenza, que tiene vacuna y en nuestro país existe. Y ahora hay un brote importante de influenza tipo B. Cuando ustedes hablen de gripecita, piensen que es un resfriado común. Y cuando usted se sienta muy mal, fiebre elevada, malestar general, dolor de cabeza, congestión nasal y cierto grado de tos, vaya al médico, que puede tener una influenza y la influenza puede matar a cualquier persona. Ese es mi comentario final. Olvídense de gripecita, se llama influenza. Así mismo. Doctor. Influenza. Carlos Rodríguez.
Como la mayoría de estos virus respiratorios tienen cuadros clínicos similares, es decir, los síntomas son muy parecidos, lo importante es, llámese población pediátrica, adulto, adulto joven y adulto mayor, y más las personas que tienen problemas de salud crónicos, problemas cardíacos, problemas pulmonares, diabéticos, cáncer, VIH, todas estas personas que tienen ya problemas de salud, vaya al médico, procure el médico más cercano o médico de su confianza que le estratifique su cuadro, que le diga lo que tiene y le dé el tratamiento a tiempo. Doctor, todo a tiempo tiene solución y vacúnense. Doctor Emil Jorge Mansur. Bueno, intentar de mantener las recomendaciones de los doctores y agregarle a eso que primero, mantener su esquema de vacunación siempre y cuando se pueda y sea pertinente. Mantener de la misma forma atención a cualquier afección respiratoria que le dure más de 5 días. Le duró más de 5 días con cualquier cosa, busque ayuda. Debería buscarla antes, pero si no pudo, vaya y hágala. Y por último, si usted es un paciente respiratorio, a ustedes, los pacientes de mi consulta, no dejen sus inhaladores, no dejen su medicamento de base, porque se van a poner malos. Entonces, después van a visitar una emergencia. Esta época tiene demasiada asistencia en las emergencias, hay que cuidarse. Gracias, doctor Emil. Doctora Soraya Castro, libre, brevemente. Mira, 30. Brevemente lo mío es más sencillo. Mamás y papás, busquen la tarjeta de vacunación de sus hijos. Chequen qué vacunas pudieran hacer falta. Y si no entienden qué vacuna les hace falta, preséntense en su centro de vacunación más cercano con sus pediatras y vacúnense, porque en esta temporada de virus respiratorio, tanto influenza como el virus sincitial respiratorio y cualquier otro virus respiratorio puede terminar complicándose con una neumonía. La vacuna contra neumococo es gratuita, disponible desde los 2 meses de edad para todos los niños en República Dominicana y adultos de riesgo, como hemos visto recientemente vacunando contra neumococo a pacientes diabéticos. Busquen esa tarjeta, desempólvenla. Gracias, doctora Así es, Soraya. muchas Diana, gracias. hemos llegado al final del Un beso. programa. Gracias, señores, por haber estado con nosotros. Gracias, eminencias médicas, por habernos acompañado. Soraya, un beso allá en Santiago con todo mi cariño y afecto. Saludo a tu mamá. Con esto nos despedimos hoy en esta noche, María Cela, señores, y mañana nos vemos aquí si Dios lo permite. Gracias.